Arce Contigo presenta. Bienvenidos nuevamente a Arce Contigo. En esta ocasión, pues bueno, tengo el gusto que me acompañen dos personalidades que ya han estado con nosotros en otras ocasiones y que a quienes agradezco mucho que se tomen el tiempo para poder participar con nosotros y poder comentar los temas que bueno, sesión a sesión hemos estado abordando y que bueno, terminamos con siempre con un muy grato sabor de boca cuando tenemos la participación de estas dos personas. En primera instancia, le doy la más cordial bienvenida al doctor Carlos Burgoa y le agradezco mucho que esté con nosotros, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues saludos a todos. Gracias, doctor. De la misma forma, al maestro Juan Carlos Fuentes, quien ya ha estado con nosotros, repito, en diversas ocasiones y que, pues bueno, en esta ocasión también se une con nosotros para poder platicar este tema tan interesante, a quien también además agradezco, Juan Carlos, el tiempo que te tomas y que además el apoyo y el compromiso que has tenido por apoyar estas sesiones de Arce Contigo. Al contrario, contador, muchísimas gracias y pues es un honor aquí estar con el doctor maestro, con el doctor Burgoa y pues obviamente para platicar del libro que está bastante interesante y algunas cuestiones importantes que se han venido suscitando en los últimos días, ¿no? Es correcto, pues como ya lo advertiste ahorita en tu comentario, efectivamente, el día de hoy tenemos una sesión con tintes especiales, porque pues bueno, tenemos la oportunidad, además de contar con la participación de estas dos personas, pues tenemos el gusto de compartir con ustedes que al día de hoy pues, tengo aquí en mis manos esta obra que se llama Reforma Fiscal 2021 y es una obra de reciente creación, de reciente producción por parte de Burgoa Editores y pues bueno, la verdad es que traemos acá mucha información de valor con respecto a las modificaciones que se estuvieron presentando a finales del ejercicio pasado con vigencia para este año y que pues bueno, tenemos a bien ahora contar con esta información que nos puede ser de muchísima utilidad para el ejercicio profesional que desarrollamos. Me gustaría señalar, doctor Carlos, si usted me permite, que nos pudiera comentar un poquito más acerca de lo que podemos encontrar en esta obra, cuáles fueron los retos que estuvieron en este proceso y pues bueno, ¿qué es este producto final que tenemos en nuestras manos? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, lo que pasa es que el año 2020 no fue muy fácil, no fue muy cómodo. Todos lo pudimos vivir por dos elementos, creo yo, que fueron básicos. El primero, pues, es el que a todos nos ha permeado por igual, que es el tema de la pandemia, con el cual mucha economía esperaba. Y por la otra parte tenemos las nuevas políticas públicas del gobierno en turno, en donde propiamente pues sabemos que la cuarta transformación, que así misma se hace llamar así, caray, pues trae unas inercias bastante fuertes y entonces la reforma fiscal 2021 tampoco es todo lo que se hubiese esperado en épocas normales y hay más compromisos, el asistencialismo es fuerte, se siguen vendiendo facturas, se sigue dando el outsourcing y además promete el presidente a través del decreto del 23 de abril en su fracción décima que no va a incrementar los impuestos ni los combustibles. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué va a pasar, no? Yo sabía que era un punto de referencia. Parece que ahora lo que va a subir es la electricidad, pero bueno, entre que es una y otra, tenemos propiamente a la reforma fiscal y esta reforma fiscal como tal, pues tiene que ser abordada de manera adecuada y sin duda se da con el apoyo de todos los ponentes y bueno, pues hay gente que lo hace de manera muy exacta, en alguna forma lo que realiza es un análisis, no es un parafraseo de los temas, no es replicar lo que la ley ya dice. Y bueno, pues es propiamente lo que aquí viene en este libro, un análisis muy detallado. Participa gente de Prodecon, participan profesores de la UNAM, participa gente de la Salle, participan litigantes, contadores, abogados. Entonces está muy interesante porque además de que no es solamente una paráfrasis de lo que ya está, sino que es un estudio de fondo, pues hacerlo tanto variadito con todas estas personas que nos acompañan en la obra,
creo que aporta demasiado y es algo que el lector se puede llevar a buen estudio. Claro. Sí, de hecho, justamente queríamos señalar que esta es una coautoría, ¿no? Entre varios profesionales en el ámbito tanto fiscal como legal, y que, bueno, se unen para poder sacar esta obra, y que, bueno, si me lo permite, la verdad es que a mí sí me gustaría que me dieran oportunidad de poder señalar a los autores que están en este libro. Creo que sería interesante a raíz de saber que todo este conocimiento o todo el conocimiento que está insertado en estas páginas que tenemos el día de hoy al alcance de todos nosotros. Entonces, si me lo permiten, me gustaría señalar a todos. Empezamos en el orden que aparece en la propia editorial, que es Emilio Margán Barraza, Marta Josefina Gómez Gutiérrez, Luis Ángel Santiago Carrera, Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández, Benjamín Díaz Villanueva, Jesús Rufe, al maestro que le mandamos un abrazo, Sergio Santine Grajales, Javier Martínez, Reina Machuca García, Luis Fernando Valderas Espinosa, Leopoldo Reyes Esquiguas, José Cruz Maderos, Andrés López Lara, Enriqueta Mancilla Rendón, Olivia Castañeda Zarco, Raúl Rodríguez Lobato, Silke Mora López y por supuesto pues, el doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo, ¿no? Entonces es un cúmulo de profesionales de alta capacidad que pues bueno, nos están regalando esta obra. Maestro Juan Carlos, tú ya tuviste oportunidad de tener la obra en tus manos, de poderla leer y poder tener contacto con ella. ¿Qué te pareció? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, digo, afortunadamente tuve oportunidad de poder leer el libro. Yo creo que vienen cuestiones, como bien comenta el doctor Burgoa, analíticas, digeribles para quien lo lea y que obviamente no nada más para nosotros como especialistas o como profesionistas lo podremos leer, ¿no? Yo creo que está bastante digerible que cualquier persona que esté interesada en temas fiscales podría dar una leída y podría entender ciertas cuestiones que digo, hay situaciones técnicas, el texto o la forma en la que se explique cada uno de los supuestos o de las reformas que hubo, evidentemente quedan bastante claras con estas análisis y puntualmente las recomendaciones que se dan, porque al final dan una conclusión de cada una de las modificaciones, en donde esa conclusión habla sobre cuál es el impacto que puede tener en la vida cotidiana de cada uno de los contribuyentes y obviamente también viene enriquecido con jurisprudencias, con información importante jurídica, la cual pues, nos va a ayudar al día a día, nosotros que nos dedicamos al tema pues, del tema fiscal principalmente, ¿no? Y yo puntualizo dos cuestiones y yo creo que hay algo, digo, y no es el momento ni el tema, pero ahí coincidimos justamente hasta con un artículo que sacamos nosotros que va muy encaminado al 29A, que yo creo que es una de las cuestiones importantes y de las reformas que hubo justamente para este 2021, que es el de los FDIs. Pero sin embargo, en el tema del tema que habla el doctor Burgoa, yo creo que queda muy claro realmente cómo se trasladan esas facultades de la propia autoridad y en general el libro yo creo que está bastante analítico y bastante recomendable para que lo podamos leer cualquier profesionista. Claro, claro, claro. Una de las características que se puso señalaba el doctor y que ahorita retoma Juan Carlos es justamente que el libro no es una transcripción de lo que viene en la propia reforma. Y eso la verdad es que a mí me gusta porque señalaba yo a los autores que están participando en esta obra porque se vuelve en un tema de un análisis de opinión al respecto de las situaciones que están presentando. Inclusive en muchos de los capítulos nos presentan casos reales o ejercicios reales de lo que ha estado sucediendo en los últimos años dentro de este entorno empresarial y creo que se vuelve pues muchísimo más digerible, un tema que a veces es muy técnico y que pues diferentes empresarios no terminamos de entender cómo es que funciona. Y me parece que el ejercicio, al ser de esta forma, me encanta y, pues bueno, le agradecemos al doctor Carlos que nos haya dado la oportunidad de estar en esta sesión y poder presentar esta cuestión. El libro, para hablar de manera muy general y poder entrar al análisis del tema que vamos a hacer, que evidentemente se encuentra inmerso en esta obra, el libro tiene una secuencia que, aunque ya lo ha repetido en diferentes ocasiones el doctor Carlos, no forzosamente tendrá que leerse de manera organizada, capítulo por capítulo. Tiene esa característica de poder ser muy dinámico en los temas que queremos abordar. ¿No es así, doctor Carlos?
Así es. De hecho, el libro se divide por lo que son los temas de la reforma 2021, propiamente la ley de ingresos, el ISR, la ley del IVA y el código fiscal. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención porque hubo más de una persona que tocó un mismo tema y aunque en apariencia sonara como una repetición, nada tiene que ver. Cada uno tiene su propio toque, cada uno toca un punto distinto de ese tema y al final nos lleva pues a conclusiones muy interesantes. Es decir, de un tema tan amplio que pueden surgir muchas ideas, afortunadamente todos lo tocan y con eso encontramos pues que está inmersa toda la dinámica de este análisis, de esta reflexión. Y bueno, yo creo que el lector se puede llevar un muy buen texto a casa y lo más importante, pues para que no lo agarren de bajada, como decimos en México, con tantos cambios que de alguna manera pretenden ser y en verdad no son lo que se propone. Pero bueno, es parte de esta obra. Es parte de esa. Muy bien, doctor. Inclusive, y como bien lo señala usted, hay dos, en el caso que nos ocupa o en el tema que vamos a tratar hoy, referente a las nuevas facultades de los auditores en este ejercicio de su actividad. Hay básicamente dos capítulos, como usted bien dice, pareciera que se repiten, pero realmente se complementan de manera bastante interesante. Y es que de repente yo hacía el análisis y hace unos días antes con unos compañeros que también graban con nosotros, comentaba yo que de repente en este mundo de la materialidad, de la razón de negocios y todas esas cuestiones, todos esos conceptos que se han puesto tan de moda, en donde en muchísimos foros fiscales se trata del tema de la reforma, como que siempre nos hemos estado, o la mayoría de ocasiones nos hemos ido hacia ese lado, hacia ese tema de la comprobación de la materialidad. Y es que, pues, evidentemente, el tema de la compra-venta de facturas, pues bueno, es una de las cuestiones que la autoridad ha estado poniendo forzosamente en el ojo de huracán. Pero de repente el hecho de hacer este tipo de análisis como que pasa por casi desapercibido, casi por debajo, cuestiones importantes en la vida empresarial. Y es justamente, y me quiero referir profusamente a la modificación que tiene el Código Fiscal de la Federación en su artículo 46, que repito hace un momento, decía yo, hay dos capítulos que se complementan uno con el otro y que tratan este tema. Entonces, doctor, me gustaría que nos diera usted su opinión, o que ya para entrar a este tema de análisis, nos pudiera usted explicar o dar un poquito más de idea de cómo funciona este tema o esta modificación del 46 y sobre todo cómo lo hacen en la obra, en un tema muy didáctico, porque hasta nos platica, hay un par de ejemplos que se reserva el nombre de los contribuyentes y de las autoridades, pero bueno, nos hace un ejemplo muy claro de cómo es que esta modificación del artículo 46 va a tener una afectación directa en lo que señalaba el maestro Juan Carlos también, como en la recaudación que va a tener la autoridad. Claro, bueno, lo que sucede es que en la práctica, y yo lo vería en la forma más evidente de decirlo, se llevaban a cabo las auditorías, como se siguen llevando, pero sucede algo, y es que ese artículo 69b del Código Fiscal de la Federación comenzó siendo un motivo para hacer frente a la venta de facturas, que bueno, pues es de antaño. Yo me acuerdo cuando la factura era en papel, no se pedía el pago total, sino simplemente el pago del IVA por el efecto de darle el seguimiento. Y bueno, pues estábamos arrancando la era de los 2000, cuando ya se vendían facturas. Entonces, bajo esta lógica, alguien dijo, vamos a ponerle un alto, vamos a crear un 69B, y ese fue Aristóteles Núñez. Y hasta ahí yo creo que ha sido el único jefe del SAT que lo ha hecho bien, ¿no? Porque después pasamos por filósofos que hoy en día son ministros de la corte y nada más falta Capulina al frente de este SAT, ¿no? Pero bueno, sigo adelante. Conforme esto se dio, el 69B pasó de ser un artículo a ser una meta para las autoridades, dicho por la propia gente del SAT. Y ahora es forzoso que tengan que enlistar a cierto número de personas, según me cuentan. No lo podría afirmar sobre la piel, pero bueno, así es. ¿Qué sigue con esto? Entonces, el 69B ha sido la forma más exacta, y la verdad lo voy a decir porque esto es así de sencillo, por desconocimiento, en tanto que el contribuyente le sigue la corriente a la autoridad.
La autoridad se siente tan empoderada que todo el mundo busca una palabra que ni siquiera existe en la ley y es la materialidad. Entonces, más allá de cómo se está haciendo este tema, que desde luego implica mucho de qué hablar, la temática es que en auditoría los auditores por sí mismos dicen que no hay materialidad, por poner uno de tantos ejemplos. Y es válido, la cualquier persona se lo preguntaría, es válido pese a que no hay un procedimiento de 69B. Llegan los colegiados y dicen sí, con la diferencia de que el listado del 69B es con efectos generales y el de auditoría es con efectos particulares. Y entonces eso no fue lo peor. Cualquiera diría a estas alturas, ¿a poco hay todavía peor? Sí, hay todavía peor. Lo peor es que el auditor se puede hacer las veces de valorar las pruebas. Entonces, lo digo con el debido respeto, pero pues, las cosas como son. Ahora el niño viene a echarme reta, como dicen en la calle. Entonces, ya a cualquiera se le ocurre, ¿no? Poner su idea, y por muchos años esto fue motivo de ilegalidades y de que se ganasen juicios para los particulares. ¿Qué sucede? Pues sí, sale una jurisprudencia que dice eso es ilegal. Entonces, cuando se ve esa jurisprudencia, pues lo más sencillo es cambiar la ley. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia decía, es ilegal porque la ley no lo prevé. Entonces cambian la ley y con eso va para adelante. Nosotros pensaríamos que de alguna manera esto como que va a ser un parteaguas porque, pues ok, antes estaba mal y ahora ya va a estar bien. Y el 8 de enero de este año, la Corte le hace un regalito al SAT. El criterio dice así: todas las resoluciones en donde se den basadas por la valoración de auditores en la acta final, es nulo para efectos. Si no lo leemos bien, el contribuyente seguro se va corriendo al ángel a festejar. Pero ojo, yo recuerdo que la incompetencia, aún en recurso de revocación, produce la nulidad lisa y llana. Lo dice el segundo párrafo del 133, como lo escribo en el artículo. Y entonces la Corte, en pocas palabras, lo que hizo fue prácticamente dar pauta a esto. Si antes estaba mal, a partir de 2020 ya está bien por la reforma. Y todo lo que viniera de atrás, no te preocupes, es para efectos. Basta con que vuelvas a hacer los actos y otra vez van para adelante los adeudos. Si de por sí es ilegal la forma en cómo lo hacen los auditores, y ahora con esto, esa jurisprudencia del 8 de enero se debería llamar "No me ayudes, compadre", porque la verdad es que está para llorar. Por eso no nos quiere Donald Trump. Claro. Adelante, Carlos, no sé si quieres opinar. Retomando el comentario inicial del doctor Burgoa, justamente yo creo que hoy la autoridad y la propia exposición de motivos de la reforma, en donde básicamente retoma algunos puntos que comentaban que uno de varios de los ejes que tiene esta reforma es la simplificación administrativa, la seguridad jurídica. Uno, se está violando el tema de seguridad jurídica desde mi punto de vista. El tema de la modernización se está utilizando, la gestión tributaria, la eficiencia recaudatoria, el combate a la corrupción y la evasión y la ilusión. Justamente estos ejes que están siendo importantes y hoy los vemos reflejados en que, justamente en una publicación que hizo el día 22, si no mal recuerdo, con el Plan Maestro del SAT, en donde derivado de unas revisiones a grandes contribuyentes, en donde el meollo o el punto medular de todo esto va a ser todas aquellas empresas que tengan una utilidad fiscal en 2020 van a ser revisadas por parte de la autoridad y muy probablemente van a ser revisadas de esta manera, en donde justamente se van a evaluar pruebas, van a iniciar con un procedimiento regular de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, y evidentemente van a iniciar ese proceso, y ahí va a ser el destino y afloje por parte de la autoridad y de nosotros como contribuyentes, en donde vamos a ver realmente quién tiene la razón. Pero desde mi punto de vista hay varias situaciones en donde se están infringiendo y se están yendo más allá del punto que permite a la propia autoridad, y yo creo que más adelante lo va a comentar el doctor Burgoa, en donde justamente transgreden en el tema de la separación de los poderes, en donde dos puntos medulares no podrían estar haciendo funciones similares, ¿no? Como tal, y ya lo establece el propio libro de la reforma. Es correcto. Para poner un poquito más en contexto, o ser un poquito más didáctico para las personas que nos escuchan.
Básicamente, lo que se está señalando en este momento es que dentro de las facultades de comprobación que tiene la autoridad, específicamente hablando de las visitas domiciliarias, pues la autoridad anteriormente tenía, el auditor tenía la facultad de hacer constar errores o omisiones dentro de las actas que se iban abriendo conforme se iba dando la auditoría. La modificación que señala en este momento el maestro Juan Carlos y el doctor Burgoa es justamente que ahora la autoridad añade un tercer párrafo a esa fracción cuarta del artículo 46, en donde me dice que la autoridad o el auditor, mejor dicho, será o podrá o tendrá la facultad para que de la última acta parcial en donde se señalen estos errores o omisiones y durante los 20 días a poder emitir el acta final de esa auditoría, el PAP tiene la facultad para valorar esas pruebas. Hago mención de este plazo porque justamente en el texto del libro, doctor, usted señala como dos posibles escenarios que podríamos tener. El primero, en donde nosotros podamos entregar nuestra documentación que consideremos para poder desvirtuar las observaciones por parte de la autoridad, dentro de esos plazos, dando oportunidad a que la autoridad pueda, ahora sí, hacer su valoración, o poderlos entregar en el plazo que establece la propia norma al día 19, al día 20, en donde prácticamente dejamos atadito de manos a la autoridad, en donde ya no podría realizar esa valoración. Y la comparativa, digo, aunque más adelante se desmenuza más a fondo, me gustaría que nos comentara cómo ve usted, aunque lo señala que no es un tema determinante para la conclusión de la auditoría, pero creo que es un tema importante que los contribuyentes puedan analizar en qué momento pueden estar en ese supuesto de entregar dentro de esos 20 días o en los finales de esos 20 días para que la autoridad, digamos, decía usted anteriormente, para que dejemos que se equivoque. Ok, bueno. Lo que pasa es que la cultura en México a veces nos lleva a ser muy, lo voy a decir con cariño porque yo también soy mexicano, nos lleva a ser ratoneros hasta en el fútbol. Se anota un gol y cada quien se regresa a defender su cancha. Si no me creen, pregúntenle a la Volpe y a muchos otros más, ¿no? Ya son los de camada reciente, como el Piojo Herrera, que les gusta ser más de ataque. ¿Qué sucede con los contribuyentes? Pues es muy ratonero. El que no paga impuestos se esconde, desaparece, este es motivo de 69B por ser ilocalizado. Poco es el contribuyente que se enfrenta a la autoridad, que le pide, que le exige, y de alguna manera, con lealtad y respeto, como debe ser, como siempre debe ser, pues buscar lo propio. Sucede esto, si juntamos esa forma de conducta respecto de los descuidos de una persona común por carga de trabajo, etcétera, yo sé muy bien que el auditor puede equivocarse, porque su formación académica desde la carrera pues no va encaminada a las pruebas. El derecho probatorio es algo muy delicado y por eso es que a todo el mundo le gusta CSI y todo el mundo adora el penal por lo delicado de las pruebas, si lo probaron o no lo probaron. Claro que ya uno que va al Ministerio Público se da cuenta de que no es CSI, pero bueno, finalmente al punto que voy, eso es lo técnico. Otra materia igualmente técnica es el amparo y una materia técnica es lo fiscal. Entonces, en manos de alguien que no ha sido, pues, en su formación preliminar, en esas bases, entrenado, por decirlo así, tiende a cometer muchos errores. Si yo soy un contribuyente que a la par estoy un tanto aletargado con mis documentos y tengo, y total, mañana lo hago y mañana lo hago, y le entrego mis documentos por ahí del día 19 dentro del 20 total que me otorgan en auditoría, pues la lógica es que al acta final no va a venir lo que ellos piensan. Entonces tendría que ser la determinante y de que me van a cobrar, de todas formas me van a cobrar. Solo que yo me pierdo con esa oportunidad de saber en forma anticipada, olvídense más allá del juicio, si puedo hacer algo adicional, porque puede ser que, obvio, bien dice el dicho, más vale un mal arreglo que un buen juicio, y eso que soy abogado, estoy de acuerdo en ello. Entonces, si yo me anticipo y entrego por ahí del día 5 o máximo 10 mis papeles, pues estoy a expensas de ver qué me dicen en la final. Si en la final algo no me gustó, lo puedo hacer entrega en alcance. Y estoy abonando a mi favor y desde luego del Estado para que no tenga que desgastarse y si podemos acabar rápido con esto, adelante.
Pero bueno, insisto, pues en México, por el efecto sociológico, la gente le gusta esconderse, entregar al final, pagar la tarjeta el último día y guardar y todo el dinero lo más que se puede. Y si no me creen, pregúntenle a sus clientes, por ahí tengo uno que anda paseando el dinero. Entonces, bueno, pues así a todos nos pasa, ¿no? Entonces, ese es el tema, hacerlo pronto, anticiparse, es tanto como comprar vacunas a tiempo, para no tener que andar con unas prisas al final. Y entonces, con esa lógica, yo pienso que si lo hacemos dentro de los primeros días, al día 20 yo ya tengo una idea. Si quiero litigar o no, depende de qué es lo que yo intente. Pero ¿por qué no? También pensar en las veces del acuerdo conclusivo, que el acuerdo conclusivo puede ser un paliativo muy importante y quizás hasta lograr evitar pues, avanzar en estos temas de determinación. Creo yo que esos 20 días valen oro y hay que ocuparlos. Por supuesto. Juan Carlos. Sí, digo, aquí me gustaría, digo, maestro, doctor Burba, perdón, si me lo permite hacerle una consulta, que digo, que de alguna manera ese es un debate que tuvimos un amigo que es abogado y desde mi punto de vista, creo yo que deberíamos de tener ahí justamente ciertos controles para la entrega justamente de las pruebas, porque él me mencionaba y me decía lo siguiente, oye, dice, yo creo que algo que debemos de tener muy en cuenta justamente dentro del proceso de la valoración de pruebas es justamente que muchas veces el auditor inclusive puede ni siquiera considerar esas pruebas que yo le estoy entregando y quitarlas y ni siquiera considerarlas como tal, inmediatamente generar dentro de la propia acta circunstanciada, pues evidentemente no considerar esas pruebas de aportación que estoy dando. Entonces, sí me gustaría tener pues al respecto algún comentario. ¿Qué podría hacer propiamente el contribuyente sí, el contribuyente básicamente en este caso de que no considere el auditor pues solamente esas pruebas porque como tal no hay acuse, no hay forma o no hay un procedimiento en donde se puedan entregar esas pruebas? Bueno, si yo, a ver, vamos aquí con calma. Si yo dentro del escrito de los 20 días o dentro de los 20 días manejo un escrito, es importante porque la ley dice que si no hago mención alguna, se tiene por cierto lo que dijo la autoridad. Como tal, pues entonces yo hago mi escrito y aporto algunas pruebas y quizás le pido a la autoridad que ella misma me diga respecto de la información que ella tiene. La mayoría de las veces que una contienda se gana para efectos, que es así la forma en cómo le nombran a la resolución o a la sentencia, es por omisión. Vamos a entenderlo así. Las ilegalidades se dan por dos sentidos, por hacer y por no hacer. Hasta la iglesia lo dice, ¿no? Que peca mucho de palabra, obra y omisión, ¿no? Entonces, si la autoridad no hace, siempre una resolución de recurso o de sentencia en juicio le ordenan que vuelva para hacer lo que no hizo. Es decir, que se regrese en el procedimiento para hacer lo que no hizo. Y si lo que hizo lo hizo mal, entonces eso es lo que da lugar a una nulidad. Yo no sabría decir si es total o simplemente nulidad así sencilla. Ya hoy en día los nombres los utilizan intercambiables, pero ese es el punto principal. Si yo le presento pruebas, si la autoridad no las valora o no las considera, es un punto para que a mí me puedan tomar a favor y pues ya empiezo a abonar en mi beneficio. Si por el contrario valora mal las pruebas, que es a lo que le estamos tirando con esta reforma, ¿qué quiero hacer notar con esto? El visitador, el auditor, va a hacer una valoración que lo más seguro es que la va a replicar la determinante. Todos los que hemos vivido la dinámica con las autoridades sabemos que por carga de trabajo y muchos otros motivos, pues el administrador verdaderamente está más apegado a lo que quiere el jefe, a hacer vida pública, a buscar un mejor puesto. Entonces él no sabe los detalles de las auditorías. Sí hay comités internos, pero yo creo que desde ahí puedo empezar a abonar a mi favor. Les platico un ejemplo y a lo mejor aquí lo pueda dejar claro para todos los que nos ven. En alguna auditoría le dicen a un cliente mío que su proveedor pareciera ser alguien de operaciones inexistentes, dado que el ejercicio en que es auditado, el proveedor no presentó la declaración anual. Bajo esa inercia, el fisco asume que no tiene activos ni personal. La verdad, yo lo he dicho 1000 veces, esa forma de respuesta a mí me da extremada risa. Me recuerda el chiste de Pepito, en donde le dice la maestra que por qué no fuiste a clases.
Y pues le contesta a él, pues es que mis papás se pelearon. Y la maestra, ¿y eso qué? Dice, pues es que entre pues, el calor del momento, pues mi mamá aventó el florero, rompió el espejo del baño. Entonces, pues yo me voy a arreglar para irme a la escuela y no me veo en un espejo y digo, este niño ya se fue a la escuela. Entonces, así es la forma de la autoridad, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Le dijimos, bueno, autoridad, tú dices que mi proveedor no presentó la adual. De acuerdo. Con base en el artículo 2, fracción sexta de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que dice que yo no debo presentar información que tú ya tienes, entonces tú dime, en el ejercicio inmediato anterior, ¿mi proveedor sí te presentó la anual? Si te presentó la anual, ¿te la presentó con activos y retenciones? Si te la presentó con activos y retenciones en el año que te omitió la anual, ¿emitió CFDIs vendiendo activos o CFDIs de nóminas? Y ante ello, la respuesta fue el silencio. Una firma activa ficta, se está configurando ahí, ¿no? Pues no exactamente, pero sí lo que veo yo es que pues es una omisión que en una contienda la lógica conlleva que le van a ordenar, oye, sabes que pues no te hagas tonto, te están hablando, contesta, ¿no? Prácticamente por eso. Correcto. Correcto. Doctor, dentro de la información que podemos encontrar en este análisis del tema, pues bueno, se hace mención de que justamente, pues ya desde el 2015 existía jurisprudencia por parte de la Suprema Corte en donde te señalaba que, bueno, que los auditores no tendrían esta facultad de valoración de pruebas, toda vez que pues el propio artículo 46 pues no los facultaba para esto, ¿no? Pero, pues bueno, a partir de este 2021, pues bueno, tenemos ahora sí dentro de las facultades esta característica de poder hacer esta valoración. Usted señala dentro del texto de la obra que no por el hecho que se consigne como tal en la norma significa que cumple con todos los temas de legalidad, ¿no? Que podríamos caer en temas de inconstitucionalidad por un concepto que usted señala como legalidad sustancial. ¿Nos podría platicar un poquito más acerca de la legalidad sustancial, cómo funciona y cómo es que tiene su afectación en este proceso de estas facultades que estamos señalando? Sí, de hecho, esto es un concepto que nos habla del neoconstitucionalismo y en lo lúdico básico. La legalidad es formal en tanto que el acto se acompaña de un artículo que se nombra como referencia o base de la actuación, pero la legalidad es sustancial en tanto ese artículo nombrado tenga relación directa con aquello que se está resolviendo. Yo lo platicaba con mis amigos del SAD, que tuve la oportunidad en alguna ocasión me invitaron por parte de la UNAM a dar un curso precisamente auditoría, y yo les decía esto, aunque creo que no muchos me pelaron, pero les decía, oigan, si yo estoy viendo un contrato, agarro ese mismo contrato para decirle al contribuyente, ¿por qué no? Es decir, lejos de decirles, fíjense cómo es lo absurdo y por eso no nos quiere Donald Trump. Toda auditoría dice, ese es un documento privado. Para mí no tiene prueba plena en la lógica de que es de fácil realización. Y yo nunca había visto tantas tonterías juntas en tan poco tiempo. Me explico. Yo digo que los documentos privados no son prueba plena, pero tienen un valor probatorio. Prueba plena solamente lo son los documentos públicos en la lógica de que los hace la autoridad y si ella misma los produce, pues ni modo que no sean ciertos. Pero todos, tanto el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles como el 203, dice que las pruebas se deben relacionar con otras. Es como un rompecabezas. Hasta la película del Callejón de los Milagros, que yo nombro, pues ahí tiene varias formas de enlazarse. Entonces, que el documento sea de fácil realización, no importa. Lo importante es que dice, ahí les pongo un ejemplo donde al contribuyente no le conviene, y a eso me refiero al cliente del SAT, por ponerlo como ejemplo. El outsourcing. El outsourcing sabemos que pulula y gracias a él son todos los asimilables a salarios y bueno, lo ocupa tanto gobierno como privados. Pero el punto es este. Si yo soy alguien que da el servicio de outsourcing y cobro con base en un porcentaje del valor de la nómina, está mal. El artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo dice, el derecho es un trabajo y no un artículo de comercio. Bajo esta lógica, eso y el efecto carrusel de las ventas de facturas es lo mismo.
Entonces, si yo soy alguien que da servicio de subcontratación, debo tener un costo por hora. No importa cuánto valga la nómina. Si me tardo 10, 20 horas, pues eso es mi costo. Es como el taxi, dice Jesús mío. Ya sea que llegue Carlos Slim o un pobre va a cobrar lo mismo a la distancia que vaya. Entonces, si el fisco fuese atento, por eso podría estar atento. Otra experiencia que me tocó en la vida, el fisco comete el error de querer interpretar los contratos como si fuera la ley fiscal. Y ese es el error más triste. Artículo 1851 del Código Federal de Procesos Civiles y los que le sigan, y bueno, el Código Civil también lo dice, se interpreta conforme a la voluntad de las partes. Entonces, como que este tipo de cosas, ese es el error principal. El fisco se alimenta de un acto que originalmente fue civil, mercantil, laboral, administrativo. No todo es fiscal. También hay civil, mercantil, laboral, administrativo. Si aquel no se va a enlazar toda la realidad, pues va a dislocar la respuesta. Es como cuando nos toca a nosotros en un foro platicar de un tema y no falta el mercantilista que todo lo hace mercantil o el penalista que todo lo hace penal. Pues no, también hay cosas fiscales. Entonces esa es la forma más interesante que yo no he visto en la práctica. El chiste es cobrar y no importa cómo. Como decía alguien, haya sido como haya sido. Es correcto, es correcto. La verdad es que son varias características que se señalan y en temas técnicos de conocimiento que se deben de tener previo a poder como soltarles esa obligación a los auditores, ¿no? Facultarlos de esa forma, porque como dice usted, o sea, diferencias entre presunciones supuestas, contenidos, medios probatorios, contenidos probatorios, da usted una extensa lista de conceptos que pueden hacer las veces de caer en cuestiones de legalidad por no conocer o por no tener pleno dominio de este tipo de cuestiones, ¿no? Y justamente eso señalaba o señala usted dentro del documento, es justamente el documento público, el documento privado y etcétera, ¿no? Otras cuestiones que tienen que ver, como el tema de fecha cierta, además, ¿no? Como parte de los elementos que en su momento tendríamos que pensar que el auditor pues va a tener la facultad de valorar y que debemos entender que tiene pleno conocimiento y dominio del tema para poder hacer estas evaluaciones, ¿no? Sí, termina usted el capítulo de este libro, que además es con el que se cierra la obra, justamente señalando esto que nos acaba de comentar hace un momento, esta jurisprudencia que se dio en enero, ¿no? En donde dice que efectivamente estas cuestiones de valoración de pruebas, si no cumplen con estas características, pues bueno, va a ser un vicio de procedimiento y no un vicio y no se valora el vicio de competencia, aun cuando se señala en la propia, en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso, que debe ser de observancia obligatoria, no prácticamente de cajón las autoridades o tendrían que estar revisando que si existe competencia o no al respecto de este tipo de características, ¿no? Sin embargo, pues al final de cuentas entendemos que a partir de este ejercicio y por esta última jurisprudencia que acaba de señalar, pues entonces estaríamos en presencia de que todo sería vicio de procedimiento y con simplemente reponer el proceso estaríamos volviendo al inicio del problema. ¿Esto es así? ¿Hay alguna otra solución? ¿Hay algo más que se pueda argumentar al respecto? ¿O qué es lo que usted nos recomendaría en ese sentido? Bueno, yo pienso que la clave sin duda siempre va a ser estudiar, porque es lo único que nos puede resolver las dudas. Ah, hay varios vicios que pudieran ser importantes anotarse. La norma en sí misma, el vicio que más arroja es el de seguridad jurídica, porque las facultades de los visitadores ni siquiera aparecen en el reglamento interior del SAT. Me explico. Todo reglamento interior del SAT siempre señala las facultades de los administradores son estas, los generales o los centrales, y de ahí derivan a lo que antes eran locales, hoy en día desconcentrados. Y ya, los visitadores jamás los vi. Y ahora resulta que les dan una arma muy fuerte. Yo sé que uno se espanta de que los niños, que son los halcones en estos ramos pues de los que enajenan, ¿no? Drogas, etcétera, pues se les temblan de traer unos cuernos de chivo. Por lo mismo le pasó a los auditores, ¿no? Les dieron un arma grandotota. Entonces ese es el punto principal que yo vería, una falta de seguridad jurídica. Pero en la práctica está de más cuidado. ¿Qué creo yo que debe hacer la gente?
yo creo que es momento de que ya nos pongamos todos a estudiar por varios aspectos. Voy a dar un ejemplo que es el más común, insisto, en las operaciones inexistentes. La ley fiscal, el 69B, prevé solo 5 supuestos: la falta de activos, falta de personal, infraestructura, capacidad material directa e indirecta, o que no esté localizado. Solo son 5. Y si yo caigo en uno de esos 5, entonces ya se puede arribar que está la inexistencia. Pero es muy claro el código en señalar, pues, cuándo se habla del supuesto y cuándo del contenido. El supuesto es un código de 5 y el contenido, pues, es el que corresponde ya a la norma misma. Si yo estoy atento a lo que me dice el SAT y el SAT me dice: oye, ¿qué crees? Tus proveedores parece que no tienen activos porque en la mano los presentaron. En la práctica les digo que yo siempre, pues, he buscado y sí parece que sí tienen activos. Entonces se le enseña al SAT: oye, mira, aquí está la declaración anual y sí muestra activos. Y entonces el SAT contesta: es que eso no me demuestra cómo, cuándo y dónde se prestaron los servicios. Y ese es el punto básico. Si yo como contribuyente nervioso me voy: no, bueno, no, es que mire, es que es así. Es tan sencillo. Oye, tu supuesto ya te lo gané. Se acabó. El cómo, cuándo y dónde se prestan los servicios, ese ya no es supuesto de ley. Por eso es que todo mundo cae en un callejón sin salida, porque le presto oídos y estoy a la subjetividad de la autoridad. Y la verdad es que si no se ha podido saber quién mató a los desaparecidos de Ayotzinapa, pues menos se va a saber si es material o no las operaciones del contribuyente. Entonces, así de absurdo lo pongo porque es imposible regresar el tiempo. Lo único que recuerdo es el 63 del Código Fiscal, que dice en su último párrafo que la información de los FDI se presume como cierta. Entonces, pues no veo por qué darle tanto juego a la autoridad, ¿no? Y ellos solitos se van a equivocar, solitos se van a equivocar. Claro. Juan Carlos. Sí, digo, me gustaría ahí consultar nuevamente con el doctor Burba lo siguiente, digo, y obviamente retomando el tema de la inconstitucionalidad. ¿Usted considera, doctor, que dentro del tema de inconstitucionalidad de las facultades que está teniendo hoy el auditor, se podría tomar inclusive que podrían caer en un tema de inconvencionalidad? Bueno, lo que pasa es que aquí estamos hablando de un tema legal que en cierta forma se combina con lo que es administración. Me explico por qué. La administración de empresas como área también de estudio junto con las facultades de contaduría, muchas veces es así, habla de las competencias del puesto. Las competencias del puesto, pues a todos nos toca vivirlo, son más evidentes en las transnacionales y tenemos que ubicar que sea con estas características. Para efectos prácticos, en derecho, solo hay características del puesto para el presidente, para ser diputado, para ser ministro de la Corte y uno que otro por ahí para ser encargado, como por el caso, por ejemplo, del procurador de Prodecon, que esperemos que en breve pues, ya salga una terna más adecuada. Pero para los auditores, esto no hay una serie de competencias, como que fuese un tema totalmente oculto o así tal cual sale. Si a eso le sumamos que les dan una facultad muy grande, estaríamos rayando en un argumento verdaderamente que es jurídico por efecto de la mala referencia de las competencias de ese puesto. Eso es en el ex ante, lo pondría así, en cuanto a quién lo va a hacer. Pero en el ex post, que son los resultados ya de esa actuación, ahí es donde creo que tiene más fuerza el argumento, porque tan cierto es que estas competencias no le dan la capacidad, lo cual lo debemos plantear sin que suene a discriminación. Hay que hacer notar que ni pues, cae en estos errores. El artículo es una cosa, la aplicación de la norma es otra, y entre los dos no se hace uno, como decimos en México. Correcto. Correcto, pues muy bien. La verdad es que hay como este tema que estamos comentando, como toda esta información que nos hace favor el doctor de compartirnos. Bueno, pues toda esta información y todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal, justamente lo vamos a poder encontrar en este libro que tenemos por acá, que de reforma fiscal, que ya habíamos señalado hace un momento. Ahí se trata todos los temas relacionados con la cuestión de la reforma, desde las cuestiones de código, como lo que estamos señalando ahorita, inclusive ley de ingreso a la federación, la ley de impuesto sobre la renta, pasa por ahí con el tema de las donatarias autorizadas, que
que como ya es costumbre, la autoridad pues voltea a ver aquellos modelos en donde justamente se está teniendo cierto abuso a los esquemas de operación. Y pues bueno, este año le tocó pasar a la fila a las donatarias autorizadas, como ya anteriormente han pasado otros muchos casos, ¿no? Nos toca el tema de donatarias autorizadas en una regulación más estricta para ellos a efectos de poder recibir donativos y las autorizaciones que derivan de este, y además de las modificaciones propias de ISR e IVA en materia de comercio electrónico, ¿no? Todo el tema de plataformas digitales y todas esas cuestiones que tenemos por ahí. Bueno, pues todo eso vamos a encontrar en este título, que pues bueno, doctor, ¿por dónde lo adquirimos? ¿Cómo adquirimos este tema? Además de, bueno, comentarles otras cuestiones. Claro que sí. Bueno, el libro se puede encontrar tanto en físico como en electrónico. Lo tenemos en físico, que precisamente así es. Sí salió un poquito gordito. Y el libro se encuentra en Burgoa Editores. Aquí tenemos el logotipo. Que, bueno, la red simplemente la liga es www.burgoa-editores.mx. Allí mismo, lo que el público puede ver es un tanto el previo de la obra, si le interesara tenerlo en forma electrónica, que es lo que remite ya a la plataforma de Kindle. Ahí es donde también lo pudieran encontrar. Y bueno, pues ahí sí ya es tanto la estructura que maneja Amazon. Y si es en físico, nos lo pueden pedir a través de la página de internet. Y es sin costo el envío a cualquier lugar de la República. Y bueno, pues ustedes pueden pagar con PayPal, tal cual su tarjeta, lo que sea. No aceptamos Bitcoin todavía, pero todo lo demás lo pueden adquirir. Buenísimo, perfecto. Además que ya que estén por ahí por la página, se echan ahí un clavadito a los demás títulos que se tienen, que tenemos también recientemente un tema del TEMEC y varias cosas por ahí que son interesantes que pudiéramos estar también teniendo acceso. Como para ir cerrando la sesión, también les queremos compartir que, pues bueno, debido de este festejo, de esta situación que estamos teniendo de presentar este libro, hemos decidido hacer una dinámica para poder otorgarles a todos nuestros seguidores 3 ejemplares de manera completamente gratuita. Se me ocurre, doctor, si está usted de acuerdo, maestro Juan Carlos, si estás de acuerdo, que pues bueno, demos oportunidad que a partir del día de hoy, jueves, que estamos emitiendo este programa, hasta el próximo lunes, todas las personas que nos sigan y que compartan este video en sus redes sociales, pues vamos a hacer ahí una rifa interna. Va a ser el doctor Bubal interventor para que no crean que va a haber chanchullo, para que haya legalidad en el proceso y podamos Sí. obsequiarles con todo gusto 3 libros de manera física. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan, a que te compartan esta información, y pues bueno, de todas esas personas que compartan, se va a hacer este sorteo para poderles hacer llegar un ejemplar de este Reforma Fiscal 2021, que como ya señalamos en un momento, el amalgamar tanto conocimiento de tantos especialistas, siempre seguro vas a encontrar información pues de bastante valor dentro de lo que nos comparte este doctor. Doctor, pues no me resta más que agradecerle mucho el tiempo. Gracias por habernos dedicado aquí esta sesión, y pues invitarlos a todos a que adquieran su libro Reforma Fiscal 2021. ¿Algo más que agregar, doctor, maestro Juan Carlos? No, digo, agradecer al doctor Burgoa el tiempo y evidentemente pues, estar pendiente de cualquier publicación que se pueda generar o en los siguientes webinars que podamos realizar. Doctor, ¿algún comentario final? Pues bueno, no, yo creo que ya nada más sería cosa de estar muy atentos a cómo se desarrollan los siguientes años, pero a todos decirles que yo creo que lo más importante siempre es estar preparado, y si yo soy empresario, a llegarme de las personas que saben. Hay mucha charlatanería en el país. Resulta que el presidente tiene una familia enorme porque todos lo conocen y no sé cuánto. Lo ideal es portarse bien. Lo ideal es estar apegado de los que sí valen la pena. Y esto es bien importante. Yo siempre veo que un libro como es el que hoy presentamos, o cualquier otra cuestión que pudiéramos tener a nuestro alcance para lectura y que nos abone en el conocimiento, es invertir en algo que nunca se va a devaluar, que somos nosotros mismos. Entonces, mientras más esfuerzo se haga, esto nos va a ayudar a todos a salir como país a la postre. Y bueno, pues seguir atentos, porque la vida no se acaba con esta reforma. Van a seguir más y estar muy atentos a cómo afrontarla.
Es correcto, doctor. Así Pues ahí es. está la recomendación del doctor Carlos. Hay que ponerse a estudiar y hay que estar a la altura de las exigencias que se tienen actualmente con toda esta tecnología y toda esta información que fluye tan rápido. Pues también nosotros como contribuyentes ser muy ágiles y muy precisos en los movimientos que hacemos. Doctor, nuevamente le agradezco muchísimo el tiempo. Maestro Juan Carlos, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y pues bueno, a todos ustedes también les agradezco mucho el tiempo que han dedicado para seguirnos en esta sesión. No se olviden darle like, no se les olvide compartir y pues bueno, esperemos que podamos estar ya pronto regalando estos 3 ejemplares. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente noche. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.